Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando vean el video, es que necesitaban recibir el mensaje. Quédense con lo que le haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aries, aquí a muchos de ustedes les va a estar llegando súper rápido dinero. Aquí me está hablando de la llegada de noticias, riquezas, ganancias. Aquí a un golpe de suerte, dinero específicamente. Y esto va a ser bastante rápido. Esto les va a estar generando a ustedes muchísima satisfacción, por supuesto, la llegada de dinero. Y de esta forma, pues genera satisfacción. Porque esto no es un dinero por el cual ustedes hayan trabajado ni se hayan esforzado. Esto es un dinero que llega como un regalo, un obsequio, de la mano de la divinidad, literalmente, que se los va a estar entregando. Y esto, por supuesto, les va a generar felicidad, satisfacción y muchísimo éxtasis. Y esta rueda de la fortuna, pues evidentemente, aquí si tú tenías dificultades económicas, la rueda de la fortuna me está indicando que gracias a esto, pues esto va a ser un giro de 360 grados a su vida. Así que si tenían algún tipo de pagos atrasados, cuentas por pagar, cosas por el estilo, el dinero no les estaba alcanzando, en fin, todo esto va a cambiar. Aquí hay un ciclo que se cierra, aquí hay logros y hay culminación de esto. Aquí sí que aquí la rueda de la fortuna va a estar girando a favor de ustedes y su vida se les va a empezar pues a tener armonía, a tener equilibrio. Aquí todas las cosas en su economía y sus finanzas se van a estar equilibrando, van a estar en armonía. También va a estar en equilibrio con su vida personal, por supuesto, porque al tener dinero, al tener todas estas ganancias que giran súper rápido a favor de ustedes, pues aquí todo en su vida se va a estar armonizando, se va a estar equilibrando y va a estar pues cogiendo su rumbo. Aquí todo va a estar fluyendo en su vida. Vamos a ver qué más tienes que enterarte, Aries, de lo que viene para ustedes. Pues el 4 de bastos precisamente me está diciendo que debido a esto viene celebraciones, viene celebraciones y seguridad en su economía. Y aquí este 5 de oros no me está diciendo que ustedes van a ser pobres, no. Lo que me está diciendo el 5 de oros es que si ustedes tenían algún pago que hacer, pues aquí lo van a estar haciendo. Aquí son pagos que van a estar haciendo. Este dinero entra, por supuesto, y ustedes lo van a estar gastando en lo que ustedes quieran realizar. El 4 de bastos sí me está diciendo de que aquí ustedes, por supuesto, van a tener seguridad, van a tener celebraciones y van a tener logros. Y el 5, por su parte, pues me está diciendo que es posible que hagan un gasto fuerte, que se queden prácticamente sin dinero, pero aquí hay un gasto fuerte en deudas que tenían que pagar, en algo que tenían que hacer, en una inversión también puede ser. Y aquí viene un gasto bastante fuerte en todo esto. El 6 de espadas me está diciendo que es posible que este gasto lo estén haciendo en algún tipo de viaje, en algún tipo de traslado, en algún tipo de mudanzas. Es posible que si querían viajar, si querían comprar alguna nueva casa, si querían tener la adquisición quizás también de un auto, de algo por el estilo, aquí van a estar gastando ese dinero en esto. Es posible que ese dinero lo estén invirtiendo en eso, en un viaje, en una mudanza, quizás en un cambio de casa posiblemente. Así que aquí, por supuesto, sí van a estar gastando el dinero que les va a estar entrando, pero es algo que ustedes querían hacer. Y es algo que les va a estar brindando seguridad y estabilidad, ¿ok? No es nada negativo por ahí. Vamos a ver qué más. Precisamente el 10 de oros, eso les va a estar, ese gasto que van a estar haciendo, esta inversión, como me decía este 4 de bastos, que le iba a estar generando pues estabilidad económica. Aquí van a estar haciendo un viaje, una mudanza, y esto va a culminar en este 10 de oros. Y el 10 de oros, pues por supuesto me está indicando de que aquí hay estabilidad económica. Aquí las cosas en su vida financiera van a estar prosperando. Aquí llega pues la estabilidad, la seguridad, la consolidación económica. Aquí se van a ver logros materiales, ya no solo porque esto le haya llegado de golpe de suerte, sino también porque aquí ustedes comienzan a hacer inversiones, comienzan a hacer movimientos, y eso pues aquí trae la estabilidad. Me confirma lo de este 4 de bastos, que hay estabilidad, que hay celebraciones. Este 10 pues me está diciendo que aquí todo se va a estar fortaleciendo en su economía. Aquí
La influencia de esta carta me está diciendo que van a estar gestionando de forma eficaz todos sus recursos, que los esfuerzos que ustedes que han hecho las inversiones aquí que van a estar realizando, les van a estar rindiendo frutos, no solo para ustedes, sino incluso para posiblemente su familia. Aquí va a haber estabilidad y armonía en el ámbito familiar. Aquí en la economía se ve muy, pero muy bien para ustedes en los próximos días. Aries, aquí toda la lectura ha salido en base, pues literalmente al dinero. Con el as de oro ese al principio, el 4 de bastos, pues por supuesto eso es celebración. Y el 2 de bastos me sigue diciendo que aquí entonces ustedes por supuesto van a comenzar a estar planificando, van a ver qué es lo que van a estar haciendo. Ya que van a tener estabilidad y aquí pues comienzan a decidir qué hacen, si continúan, si no continúan, y comienzan pues a hacer ese tipo de decidir en qué van a invertir, en qué es lo que van a estar obteniendo. Vamos a ver algo más que no haya salido y que quieran decirme pues las cartas. Algo más para Aries. Aquí esto puede estar creando algún tipo de conflictos. Aquí vas a estar decidiendo porque aquí va a haber algún tipo de conflictos, va a haber algún tipo de broncas, de peleas. Aquí pueden haber chismes alrededor de ustedes, pueden haber algún tipo de desacuerdos precisamente y posiblemente por lo que vayan a hacer con este 2 de bastos acá. Cuando ustedes tomen esa decisión pueden haber desacuerdos en qué decisión tomar. Pues si tienes pareja puede ser con tu pareja estos desacuerdos en qué decisión tendrían que tomar. Pero el 9 de copas para cerrar esta lectura, el 9 de copas me está diciendo que aquí todos sus sueños literalmente se van a hacer realidad, todos sus sueños se van a estar cumpliendo. Así que con este dinero que a ustedes les va a estar llegando en los próximos días, que le vaya rápido, que la rueda de la fortuna va a estar girando a su favor. Pues aquí me dicen que ustedes van a cumplir todos sus sueños. Si querías viajar, vas a estar viajando, vas a tener estabilidad económica, vas a estar planificando. Si aquí hay alguna bronca, desacuerdo o no estás precisamente en concordancia con alguien cercano a ti, esto va a estar resolviéndose y vas a estar saliendo de eso, por supuesto, porque aquí el 9 de copas me habla de felicidad, de deseos cumplidos y de que todo lo que quieras aquí se te va a estar dando. Vamos ahora con un mensaje. Vamos ahora con un mensaje del tarot de los animales para ustedes. Sale el as de oros, el as de tierra, que es el gático. Bueno, Aries, esta carta confirma literalmente la primera carta que te salió en tu lectura. Aquí vuelve a salir, porque este as de tierra es literalmente el as de oro. Y ves todas estas monedas acá. Así que dice que pronto caerá sobre ti una lluvia de abundancia en forma de dinero, de ayuda en el momento oportuno, que va a haber un encuentro fortuito o un consejo provechoso. Que puede ser que te ofrezcan un empleo nuevo o fabuloso, un ascenso o la perspectiva de una inversión o aventura de algún tipo de negocio muy rentable, Aries. Así que nada, Aries, no sé amor, pero dinero les viene y bastante. Vamos ahora con un mensaje para todos los miembros del canal que son signo Aries. Vamos con un mensaje para ustedes. Y sale aquí la carta de que se reaseguren. Te dicen, confía en tu intuición y haz decisiones prácticas que se alineen con tu mayor propósito. Tus ángeles guardianes conocen de tus esfuerzos. Recuerden, esta carta es para los miembros del canal que son Aries, por supuesto. Y señores, recuerden que pueden estar complementando estas lecturas con la lectura de su signo ascendente y la de su signo lunar. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.